Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor y meditaremos en ello. Así que voy a invitarle, hermano, que pueda buscar en su Biblia el segundo libro de Pedro, donde nosotros estamos pasando por estos días. Vamos a ir recordando un poco de lo que vimos la semana pasada y lo que veremos a continuación también. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y voy a invitarle, mi amado hermano, que podamos tener un tiempo de oración precisamente para entrar a lo que es este mensaje. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este nuevo tiempo. Gracias, Señor, porque podemos cantar que tú eres nuestro Redentor y nuestra roca, refugio en la tempestad. Gracias, Señor, porque podemos tener y deleitarnos en que usted es un soberano Salvador. Podemos depender, podemos echar nuestras cargas, puesto que nosotros no somos los que tenemos nada en control. Nosotros podemos tener la ilusión de que controlamos las cosas y nos desestabilizamos, nos deprimimos, nos angustiamos cuando no podemos controlar las cosas como nosotros queremos. Pero, Señor, tú no nos has llamado a controlar nada. Tú nos has llamado a depender de tu soberanía, depender de ti, entregar y soltar las amarras para que tu viento sea dirigiendo nuestras vidas. Y es así como podemos habitar confiados, a pesar de las pruebas y las dificultades. Señor, quisiera en esta hora pedirte, Padre Santo, que tú seas permitiéndome llevar a tu pueblo esta palabra. Señor, quita de mí cualquier interrupción, cualquier cosa que haya en mi mente, cualquier cosa que pueda quitarme quizás las fuerzas o las energías en esta hora, y que tú, Señor, seas tomando el control. Con temor y con temor, Señor, con temblor entramos delante de su presencia, entendiendo que esta palabra es santa, entendiendo, Señor, que solamente tú eres Dios y nosotros somos hombres mortales, finitos, falibles, Señor, pero queremos abrir tu palabra y queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Señor, enséñanos, confróntanos, anímanos, cambia, Señor, lo que tengamos que cambiar, sálvanos si aún necesitamos ser salvos, Señor, en esta hora. Clamamos para que tú, Señor, seas teniendo misericordia de este predicador y, Señor, pueda exponer tu maravillosa palabra. Señor, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar recordando un poco lo que es la enseñanza de la semana anterior, puesto que está muy conectada. Es una segunda parte, se podría decir. El apóstol Pedro, escribiendo ya con urgencia, con intensidad, porque sabe que está por morir, está advirtiéndonos de varias cosas, está animándonos, está alentándonos, pero también ahora, en este capítulo 2, ha comenzado una serie de advertencias para que nosotros podamos conocer a los falsos maestros. La semana pasada estuvimos predicando un mensaje que llevaba por título una advertencia urgente sobre los falsos maestros. Ya en ese tiempo, en el primer siglo, se estaban levantando herejías destructoras y hombres falaces, mentirosos, que iban detrás de la corrupción, de sus propias mentes, de la idolatría, de su pensamiento, de deseos inmorales o deseos económicos que no correspondían y que ya al principio de la cristiandad se empezaban a mostrar, tal como en estos años sigue ocurriendo. El apóstol Pedro nos decía la semana pasada, falsos maestros hay entre nosotros. Cuidado, cuidado, porque están comenzando a levantarse falsos maestros. Vimos una serie de las falacias, de las herejías destructoras que se estaban levantando. Luego nos decía, estén atentos a las herejías destructoras. Nos animaba el apóstol. Finalmente nos decía que había un juicio para los falsos maestros, así como hubo juicio para los ángeles que dejaron su dignidad y tomaron mujeres para tener relaciones con ellas, relaciones sexuales con ellas. También nos dijeron que Dios
trajo juicio contra el mundo antiguo en los tiempos de Noé, que fue un pregonero o un predicador de justicia. Vino un juicio. Dios no tuvo en vano esa inmundicia. Dios trajo juicio, así como lo trajo con los ángeles, lo trajo en el mundo antiguo y también lo trajo en Sodoma y Gomorra. El Señor esperó hasta el colmo de la maldad. Si tú recuerdas la historia, estaba Abraham en su tienda junto a su familia y de pronto el Señor viene con otros dos varones y le dice: te esconderé lo que haré, y le comienza a decir lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, y le dice que está llegado al colmo de su maldad. Es ahí donde vemos nosotros a Lot tratando de negociar a Abraham, tratando de negociar con el Señor por su sobrino Lot. Pero, mi amado hermano, todo eso acontece porque el apóstol Pedro nos está dando advertencias sobre los falsos maestros que se han encubiertamente metido en nosotros, en la iglesia, entre la iglesia, y que no solamente hoy lo hacen, sino que ya desde el primer siglo, ahí a los que le escribía Pedro. Recordemos que Pedro estaba escribiendo a las iglesias de Asia Menor, donde está Turquía. Toda esa zona era esta carta circular de advertencia y con una intensidad tremenda, porque Pedro estaba a las puertas de la muerte. El Señor Jesucristo ya le dijo que iba a morir. Sabemos que Pedro finalmente fue martirizado y murió de esa forma. Martirizado y crucificado de cabeza, pero aún así honrando y glorificando el nombre de su Señor. En esta mañana vamos a continuar, mi amado hermano, con lo que es la segunda parte de este mensaje de los falsos maestros. Y lleva por título: las marcas de un falso maestro. Las marcas de un falso maestro. Hace algunas semanas atrás, en Primera de Pedro, vimos las marcas de un pastor bíblico, de un verdadero maestro. Hoy el apóstol Pedro, para que no quede ninguna duda, nos deja las marcas de un falso maestro. Estaremos viendo de 2 de Pedro 2, del 7 al 22. Entonces, empezando a dilucidar y a entender, a desglosar cómo tú, mi amado hermano, puedes identificar a un falso maestro, tal como la iglesia del primer siglo podía hacerlo, es como Pedro empieza a dejar estos parámetros, a delinear conductas, formas en las cuales tú debes estar muy atento para poder identificar a un falso maestro. La semana pasada estábamos viendo o vimos cómo podíamos identificar un billete verdadero entre los falsos. En la semana dieron un reportaje de las tremendas falsificaciones que se estaban dando en estos días. Pero el secreto para poder identificar el verdadero no es conocer todos los falsos, porque hay una gran cantidad de billetes falsos, como gran cantidad de herejías pueden levantarse. ¿Cómo tú reconoces lo falso? Y el secreto es este: conociendo muy bien el verdadero. Si tú conoces el verdadero al revés, al derecho, a contraluz, hermano, tú vas a poder reconocer cualquier imitación que aparezca. No necesitas conocer 10.000 imitaciones. Necesitas conocer solamente el verdadero, el original. Por eso el apóstol Pedro empieza a dejarnos estas marcas de un falso maestro para que tú puedas delinear y enfocarte para reconocer. Y cuando tú reconozcas, señor, hermano, amigo que nos ves, tienes que apartarte y huir por tu vida. La primera marca o característica de un falso maestro la encontramos en 2 de Pedro 2, del 7 al 10. Y esto es que ellos tienen una conducta sensual. Ellos tienen una conducta sensual que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con las formas, que tiene que ver con el asunto de piel y también tiene que ver con todo este asunto de la lujuria. Todo esto está unido. Entonces, las marcas de un falso maestro, para que tú puedas comenzar a delinear, esbozar y reconocer a un falso maestro, es que tienen una conducta sensual. Vamos a leer el versículo que dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Recordemos que el pasaje anterior
termina hablándonos de la condenación que Dios hizo sobre los ángeles antiguos, sobre el mundo antiguo de Noé y también de Sodoma y Gomorra. Aquí comienza ahora y empieza a delinear a estos falsos maestros y nos dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. El texto no está hablando específicamente de Lot, sino que está hablando de los hombres libertinos entre los cuales Lot habitaba, hombres sensuales, hombres prominentemente homosexuales incluso. Fíjate que lo que dice acá: Dios ha rescatado a Lot, fue el único que Dios rescató junto a su esposa y a sus hijas. Sabemos que su esposa, anhelando la degradación, anhelando la injusticia, la inmoralidad de esa ciudad donde venía, al huir ella mira hacia atrás y Dios la convierte en una estatua de sal. Por lo tanto, Lot huye con sus dos hijas. Sabemos lo que pasa después, ¿verdad? Ahí también se produce un acto bastante inmoral, puesto que las hijas, viendo que no quedaban más hombres de su tierra, embriagan a su padre y tienen relaciones con él para dejar descendencia. Eso realmente todo tiene que ver con un mundo de inmoralidad, y los falsos maestros, hermanos, están involucrados constantemente en un mundo de inmoralidad. Tienen una conducta sensual. Entonces dice: se rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Esto tiene que ver con el hecho de que estos hombres han sido precisamente hombres libertinos. Y nos habla un poco de Lot. Dice: porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. ¿Qué pasaba con Lot? Si nosotros recordamos, si bien es cierto, la Biblia dice que él sufría por estas consecuencias de estar entre los inicuos, los pervertidos y los falsos, mi amado hermano, nada de esto es gratis. Poco a poco nosotros vamos acercándonos hacia estas corrientes, probablemente en forma inocente inicialmente, pero luego nos vemos que estamos de lleno en el centro de esto. Recuerda lo que pasó con Lot. Estaban discutiendo los siervos de Lot y los siervos de Abraham, porque ambos tenían muchos siervos. Y lo que ocurre, mi amado hermano, es que Abraham le dice a Lot: no es bueno ni justo que peleemos nosotros por los ganados y nuestros siervos. Tenemos toda la tierra por delante. Escoge tú y apártate con tus cosas hacia allá y yo iré hacia el otro lado. Lo que Lot hace es levantar su vista y escoger por vista lo que él consideraba mejor. Él miró la llanura, vio verdes pastos hacia un lugar y dijo: hacia allá quiero ir yo. Lot, por vista, escoge lo que él piensa que es mejor. Mientras que Abraham, por fe, simplemente, él se aparta y va a lo que el Señor va a tener para él. Bien. Poco a poco Lot va estableciendo sus tiendas hacia Sodoma, hacia Gomorra. Poco a poco empieza a acercarse. Recuerda que Lot no vivía en Sodoma y Gomorra, sino que empezó a alejarse de Abraham y a acercarse a estas ciudades de corrupción, de falsos maestros, de prácticas sensuales, inmorales. Poco a poco, Lot comenzó a poner sus tiendas hasta que se vio habitando en medio de la corrupción. Entonces, si bien es cierto, dice la Escritura que el justo Lot veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente y sentía su alma justa atormentada por esos hechos inicuos, eso para Lot no le fue gratis, porque fue producto de su propia decisión de seguir lo que sus ojos estaban diciendo, los deseos de sus ojos. Entonces, mi amado hermano, cuidado con ir cayendo hacia los falsos maestros o las falsas creencias o las falsas iglesias, porque como Lot, tú puedes empezar a seguir tus ojos. ¡Ah, qué linda esta música! ¡Ah, pero qué lindo esto! ¡Qué tremenda comunión! Ellos viven un mundo tremendamente social. ¡Qué bueno! ¡Me gusta!
Y poco a poco tú empiezas a tender tus tiendas hacia eso hasta que te encuentras en medio de la degradación y de las conductas sensuales de los falsos maestros. Así que cuidado, eso para ti, mi amado hermano. ¿Cómo llegó Lot a eso? Es como tú también puedes llegar hasta un lugar donde caigas preso de los falsos maestros. Entonces, seguimos avanzando con la idea. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, donde la perversión y la enseñanza era tal que los hombres ya estaban depravados y habían dejado el uso natural de la mujer en lo que era lo correcto en las relaciones afectivas. Los hombres habían dejado el uso natural de la mujer y empezaron a encenderse lascivias unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Eran hombres homosexuales. Eran hombres homosexuales que se agradaban de las prácticas homosexuales. Eran hombres pedófilos o paidófilos, como algunos le llaman. ¿Por qué? Porque aún incluso los menores de los varones todavía estaban en esa misma degradación. Ten eso en cuenta por el momento. Ahí están las conductas sensuales de estos falsos maestros, estos falsos líderes que reinaban y gobernaban sobre Sodoma y Gomorra. Dice el Señor en el versículo, dice, Él sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Así como el Señor, a pesar de que Lot había caído en su propio pecado por seguir por vista y no por fe, el Señor se apiada de Lot y lo rescata de la tentación, lo considera como un piadoso, librando de los falsos y los corruptos. Mi amado hermano, probablemente, si tú ya has salido de una falsa doctrina, de una secta, de una falsa iglesia con líderes falsos, probablemente tú estuviste como Lot en medio de ellos, viviendo su sensualidad, su carnalidad, pero Dios, por amor a tu alma, te ha rescatado y te ha librado de ahí, ha quitado la venda de tus ojos y te ha sacado de ahí. Como uno escogido de Dios, como uno amado de Dios, quizás Dios puede traerte a su salvación en medio de estos asuntos, pero Dios no te va a dejar en medio de ellos. Y así como Lot fue rescatado de la inmundicia, tú también has de salir de la inmundicia, de lo falso, para venir a lo muy bueno del Señor. El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Por lo tanto, hermano, aunque estés en medio de falsos, todavía el Señor ha de rescatar de tentación a los piadosos. Tengo en cuenta, por ejemplo, a mi hermano Mario, que él ha venido de una iglesia de más de 30 años y el Señor le ha rescatado de ahí junto a su familia. Ha quitado la venda de sus ojos y él ha salido ahora para poder disfrutar pastos verdes, pastos del Señor. Entonces, así varios más. Y así, mi amado hermano, debe recordar que si bien es cierto, Dios puede salvar de en medio de ellos, el fruto de esos lugares para un salvo va a evidenciar que eso es algo falso y necesitan salir de en medio de ellos. Pero a su vez rescata a los justos de la tentación. Dice, ha reservado a los injustos bajo el castigo. Hermanos, Dios no puede perdonar o pasar por justo al culpable. Dios va a dar la retribución exacta a quien lo merece. Él ha reservado a los injustos bajo castigo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Estoy hablando a aquellos falsos, aquellos que han enseñado y llevado por caminos falsos, que han llevado sensualidad a las personas, que han llevado a falsas prácticas a las personas, al sectarismo a las personas. Ellos darán cuenta. Y Dios dice, ha reservado a los injustos bajo castigo. Para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Hermano amado,
¿Cómo tú reconoces a un falso maestro? Porque un falso maestro ha de tener una conducta sensual y andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Son sensuales, están buscando algo más. Cuidado con esos toques, esos abrazos que son extraños. Hermano, eso no tiene que ver con la pureza del Señor, sino que tiene que ver con la impureza de estos deseos corrompidos en sus mentes. Esto es, ellos tienen una ansia por usar la carne de modo ilegal y contaminante. Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer a un falso maestro? El primer punto que tú puedes ver es que ellos tienen una conducta sensual. Pero no solamente tienen una conducta sensual, sino que hay otras marcas que también te van a revelar a la luz de la palabra un falso maestro. Por ejemplo, un falso maestro desprecia la autoridad. Un falso maestro desprecia la autoridad. Entonces, mi amado hermano, ten mucho cuidado si tú comienzas a caer en estas ideas anárquicas de yo me mando solo, a mí nadie me dice qué hacer, porque estos son los primeros pasos o primeros indicios que van a llevarte por el camino de los falsos maestros. Quizás tú mismo estés postulando a falso maestro si tú desprecias la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. El pasaje lo dice claramente. Y desprecia la autoridad. Punto. Finito. Aquí no hay más tema. Simplemente te dice, estos falsos maestros comienzan porque no les gusta estar sometido a la autoridad y la desprecian. Cuidado con ello. Porque si una cosa es sana, es un consejo de ancianos o pastores que estén sobre tu vida para poder ordenarte, para poder administrarte, exhortarte y traerte de vuelta si tú te estás apartando. Puesto que si tú lo desprecias finalmente y te apartas, hermano, tú has caído en el camino del error y estás rumbo a ser un falso maestro. Entonces, los falsos maestros, como una marca en ellos, desprecian la autoridad. Desprecian la autoridad. No solamente desprecian la autoridad, sino que son atrevidos, por un lado, y obstinados por el otro. Desprecian la autoridad, son atrevidos, que quiere decir que ellos se sienten demasiado altos, ellos pueden confrontar a cualquier cosa, y son obstinados, son necios en su forma de pensar y son estancados en su mente, son obtusos, diría una palabra muy alta, son obtusos, son obstinados, son tercos. Esto es lo que empieza a mostrar o a dar luces de alguien que potencialmente podría llegar a ser un falso maestro. El apóstol lo empieza a mostrar. Él lo ha visto en el camino. Él ha evidenciado cómo se empiezan desde abajo a brotar los falsos maestros. Desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados. Y no empieza el apóstol a decir de esto. Dice: son atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Vamos a entrar un poco más en este contexto, pero antes déjame decirte que ellos son temerariamente insolentes, por lo que se encuadran bajo el bien conocido dicho: los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. Los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. El término atrevidos apunta a individuos presuntuosos y engreídos cuya búsqueda en la vida apunta a la autogratificación y a los placeres físicos o intelectuales. Además, son empecinados hasta el punto de ser arrogantes. Esta es una marca para que tú puedas comenzar a evidenciar y a pesar y a cuadrar cómo un falso maestro comienza a lucir.
incluso desde lo más temprano de su caminar. Entonces, cuidado, mi amado hermano, porque ellos han de despreciar la autoridad, ellos son atrevidos y obstinados, ellos no se someten a nadie, ellos no se bajan ante nadie porque son obstinados en sus mentes y se mantienen en el error. De hecho, esa frase la encontré muy buena cuando dice: los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. Vamos a entrar en dos temas angélicos, uno más breve que el otro. Lo primero es, hermano, muchas veces estos falsos maestros tratan de levantarse contra las potestades o huestes angélicas demoníacas y hablan de las luchas espirituales o de las guerras espirituales y dicen: a mí se me someten las potestades y los demonios y todo lo demás al chasquido de mis dedos, por decir algo. Hay mucho que anda haciendo eso y que quieren gobernar y quieren amarrar y hacer tantas cosas con los demonios. Pero mi amado hermano, si tú recuerdas un hecho, quiero poner y citar aquí en la palestra al arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el ángel o el arcángel más poderoso de entre todos los ángeles. El escalafón más elevado, arcángel Miguel. No hay ningún ángel superior a Miguel. Pero narra la escritura que cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés con el mismísimo Satanás, nosotros podríamos pensar: bueno, este Miguel puede luchar, sacar espada y derrotar a Satanás, total, él es Miguel. Pero hermano, ¿sabe lo que hace el ángel? Este ángel tan poderoso no emite un juicio directo contra Satanás, ni siquiera lo confronta. Ni siquiera dice: tú tienes que someterte a mí porque yo soy... Hermano, este ángel poderosísimo, en humildad, lo único que hace es invocar al Señor. Y le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Fíjate la humildad. El Señor te reprenda. Todo ese poder, toda esa fortaleza. Y él apela a la humildad y se pone bajo el alero del Señor. El arcángel Miguel en ningún momento está despreciando la autoridad de Dios como lo hizo Satanás, sino que se está poniendo en sumisión, en humildad, a pesar de tener ese poder, y lo único que le dice: el Señor te reprenda. Nota, mi hermano, las marcas de un falso maestro. Desprecia la autoridad. Ahora, ¿qué más? ¿O cómo, qué cosa, otra cosa podría tener esto con los ángeles? Quiero que noten lo siguiente. El primer punto decía que tenían una conducta sensual y nos hablaba de lo que pasaba con Lot. Te decía que en la ciudad de Sodoma y Gomorra los hombres eran sodomitas. Así se conocían a los homosexuales antes. Entonces, en esta línea, desprecian la autoridad y dicen: no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Cuenta la misma historia cuando tú vas a Génesis, que el Génesis 19:5, si lo quieres ver ahí, o el capítulo de Génesis 19 entero, nos dice que cuando Dios se reveló a Abraham y le dijo que le iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza a negociar con Dios, solamente Abraham quiere salvar a Lot, esa es la idea. Pero el Señor venía con otros varones, ángeles. El Señor no va a Sodoma y Gomorra. Los ángeles van a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó ahí? Deja de leerlo. Génesis 19:5. Pensando en los ángeles que entran a la ciudad como hombres. Dice: entraron a la ciudad los ángeles en forma humana. Lot, que estaba en la puerta, los invita y les extiende la hospitalidad. Él se dio cuenta que había algo especial en estos hombres y los invita hasta su hogar. Ahora, cuando los varones
de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, corrompido del más viejo hasta el más joven, por eso también hablamos de pedofilia y homosexualidad al mismo tiempo, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Están buscando a los ángeles. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Y fíjate lo torcido de sus mentes, lo depravado de su corazón. Esta era la demanda de los hombres de Sodoma. Sácalos para que los conozcamos. Y hermano, cuando nosotros pensamos en esta frase, en el español podríamos decir, wow, estos hombres realmente eran temerosos, que reconocieron ángeles y querían conocer cómo podían ser estos ángeles. Pero hermanos, si nosotros vamos a la raíz original de esta palabra, lo que estos hombres depravados estaban diciendo es, saca a estos hombres, a estos ángeles, para que tengamos relaciones sexuales con ellos, para que los conozcamos. Tal como decía Génesis 4, y conoció a Adán a su mujer, y su mujer quedó encinta. Conocer tiene una implicación de tomar sexualmente, es un conocimiento sexual. Entonces, lo que estaban diciendo estos hombres es, sácalos, hombres del más viejo al más joven, homosexuales, depravados, sácalos para que tengamos relación con estos ángeles, con estos hombres que han llegado. Si te fijas, no había ningún temor, ni de Dios, ni de las potencias angélicas que eran mayor de ellos, sino que su corrupción era tanto, su depravación era tanto, era que solamente querían realizar estos actos condenados por Dios con estos hombres, estos ángeles. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, Lot tratando de calmar a estos homosexuales, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Si te fijas, Lot estaba entregando a sus hijas para ser despedazadas por esos hombres, pero esos hombres no tenían interés en la mujer, sino que estaban solamente pensando fijamente en querían tomar y conocer sexualmente a estos 2 varones que eran ángeles del Señor. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Entonces, si te fijas, ahí tiene que ver y calza mucho más la idea de que no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Y un segundo punto de esta línea de que desprecian la autoridad, falsos maestros, herejes, desprecian la autoridad, dice, pensando en esto, de no ni siquiera respetar a las potencias angélicas, dice, ¿cómo son estos hombres? Estos hombres son como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. Blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Entonces, en su desprecio a la autoridad, el querer autogobernarse y no rendirle cuenta a nadie, ellos se ponen a la altura de los mismos ángeles pensando que ellos pueden soportar esa presión. Pero hermanos, la Biblia dice que estos hombres son estúpidos, son animales irracionales. Hace un tiempo atrás vi un video donde empezaban a instigar a un toro. Tú sabes que el toro, cuando es instigado, se nubla en su razón y solamente quiere destruir. Por la derecha estaban instigando a un toro, el cual empezó a bramar con toda su fuerza y tratar de correr a toda velocidad para embestir lo que estuviera a su paso. A su derecha había otro toro en otro rincón que hicieron lo mismo. Y lo que lograron hacer es que un toro viniendo a toda velocidad de la izquierda y un toro viniendo a toda velocidad desde la derecha llegaron a un punto central y irracionalmente, con toda su fuerza, se embistieran el uno al otro. ¿Sabe lo que ocurrió? Ese gran choque hizo que ambos,
saltaran y cayeran muertos. Animales irracionales. Y es lo que el apóstol está advirtiendo. Cuidado, porque estos hombres se comportan como animales irracionales, desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados. Son tercos, como mulas, es la idea. Y esto va a ocurrir con estos hombres que desprecian la autoridad y tienen estas características. Así como los animales irracionales son destruidos, como estos toros que chocaron irracionalmente, dice, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Entonces, hasta aquí podemos ver que la marca de un falso maestro es, primero, tiene una conducta sensual. Segundo, desprecian la autoridad. Tercero, quizás esto para ti va a ser mucho más fácil de reconocer. Tercero, están vendidos al placer y a la avaricia. Están vendidos al placer y la avaricia. ¿Qué quiere decir eso? Que la búsqueda constante de ponerse ellos sobre los demás es por dos cosas. Buscan placer, esto quiere decir, buscan llenar sus deseos lujuriosos, y buscan avaricia, quitar el dinero de los que están bajo sus pies. Dice el 2 de Pedro 2 del 13 al 16. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Ellos están buscando, hermanos amados, despunta el alba y ellos comienzan a salir y buscan las víctimas que van a poder satisfacer sus deleites y estos placeres disolutos. Esto es lo que están haciendo. Estos falsos maestros, tú no pienses que se van a levantar de la noche a la mañana. Estos hombres han sido movidos por sus pasiones y están buscando cómo satisfacer el placer y la avaricia, teniendo gente bajo el sometimiento de ellos. Lamentablemente el hombre depravado también busca en ese sentido. Por lo tanto, es muy fácil que un hombre depravado pueda llevar a poner bajo sus pies a otros hombres y mujeres depravados. Si una mujer tiene un corazón sensual, uno de estos hombres puede venir y tomarla cuando le plazca, porque el mismo corazón sensual de ella la va a hacer seguir este tipo de cosas. Un hombre que es avaricioso y que quiere llenar sus necesidades ególatras probablemente va a entregar su dinero con la promesa de que va a recibir mucho más de parte de Dios a cambio. Fíjate qué fácil es manipular a las personas que han sido depravadas y que son no salvas. Pero recuerda lo que decía también, que el Señor ha de guardar a los piadosos y los sacará de estos lugares. Les quitará las vendas, como a mis hermanos probablemente le ha pasado. Entonces, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Dice, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con nosotros. Es lo mismo que estaba diciéndole recién. Hermanos, no solamente ellos están buscando, sino que ellos se deleitan en sus engaños mientras hacen un banquete de nosotros. Se sirven a las hermanas o a los hermanos si fueran homosexuales, porque hoy día, hermanos, realmente no sabemos. A los niños si fueran pedófilos, como ocurre en la Iglesia Católica. Pero también se sirven de los recursos económicos de estos hombres que no entienden lo que es dar a Dios. Pero dar de verdad a Dios y no con estas argucias de llenar sus propias necesidades. Siembra tus diezmos, siembra tus primicias para que Dios te dé un árbol de dinero. Hermanos, muchos lo hacen por ese sentido. ¿Qué hacen estos falsos maestros que están vendidos al placer y a la avaricia? Hacen banquete. Hacen banquete con ellos. En buen chileno, les hacen chupete. Esa es la idea. Hacen banquete con vosotros. Entonces, ¿cómo tú reconoces estos falsos maestros? También están vendidos al placer y la avaricia. Tienen los ojos llenos de adulterio. Están siempre pensando en satisfacer sus deseos carnales. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar.
Seducen a las almas inestables. Yo no sé si usted recuerda, hace un par de meses que surgió todo un escándalo en la iglesia metodista pentecostal porque este pastor obispo, que era el dueño de la iglesia, tenía a su esposa y a su amante sentadas casi en la misma fila, y a la vista y paciencia de todos, como si eso fuera normal, como si eso fuera agradable delante de los ojos. Mientras tanto que se quedaba con los tiempos de todas las iglesias y forzaba a quien no quisiera hacer nada con ellos. Fíjate, ese es un ejemplo claro de alguien que hace banquete con todas estas cosas. Tiene los ojos llenos de adulterio. Su esposa por un lado, la amante por el otro. Y esas eran las oficiales, porque realmente no sabemos qué más había de fondo allí. Eso es un falso maestro. Tiene los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Buscan las personas que son vulnerables en ciertas áreas y ahí, como un lobo, caza a su presa. Ve, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. No solamente tienen ojos llenos de adulterio, sino que tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos falsos maestros están ávidos por avaricia, dinero, y nos los contrasta con Balaam, este profeta que fue israelita, que fue pagado. Le pagaron los ejércitos que querían destruir Israel para que profetizara o maldijera a Israel. Y él, aceptando el dinero, no pudo maldecir, sino que bendijo vez tras vez a Israel, y Dios lo reprendió fuertemente. De hecho, Dios lo iba a matar con un ángel que desenvainó una espada, pero él no veía. Pero el burro sobre el cual iba montado lo veía y frenaba y golpeaba. Este hombre le pegaba al burro precisamente porque no quería andar. El burro veía la destrucción a unos metros. Pero finalmente el falso profeta Balaam fue más burro que el burro. Finalmente el Señor abrió la boca del burro y el burro le dijo: ¿por qué me golpeas si te he servido siempre y por algo estoy haciendo lo que estoy haciendo? De ahí viene la idea de que Dios a veces nos puede usar, porque a veces hasta los burros hablan. Todos podemos ser usados en el reino, hermano. Entonces, si te fijas, los falsos maestros están caracterizados porque están vendidos al placer y la avaricia. Del primer caso conozco muchos, no solamente este caso de este obispo Durán, creo que se llamaba, sino que muchos, en las diferentes lides, en los bautistas, en los metodistas, en los presbiterianos, hermano, en todo lugar ocurre esto. Hombres depravados buscando satisfacer sus deseos lujuriosos carnales, pero también sus avaricias. Lo he visto, lo vi en la iglesia en la que venía, en la bautista de mis orígenes, lo vi en la facultad teológica donde estudié. Estas cosas se repetían también ahí. Entonces, haciendo un pequeño recuento, las marcas de un falso maestro: tienen una conducta sensual, desprecian la autoridad, están vendidos al placer y la avaricia, y un punto final para terminar: seducen con arrogancia y vanidad. Seducen con arrogancia y vanidad. Y esto lo podemos ver en 2 de Pedro 17 al 20. Y esto nos narra así. Versículo 17 dice: estos son manantiales sin agua. ¿Qué quiere decir eso? Un manantial sin agua es seco, hay sequía. Cuando hay sequía no hay nutrición. Tú puedes ver una iglesia que está llena de personas desnutridas, en sequía y siendo devoradas por falsos maestros, porque estas personas no están creciendo, estas personas no están dando fruto. Estas personas son prisioneras y son como animales de engorda para el banquete del falso maestro. Entonces, son manantiales sin agua, bruma impulsada por la tormenta,
para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hermano, no hay vida en estos falsos maestros, no son salvos y engañan al mundo para devorarlos. Esta es la idea, pero está reservada las tinieblas para ellos, pero no por el hecho de que Dios ha de castigarlos en su tiempo y hay un infierno esperándole. No quiere decir que tú no tengas que tener los ojos abiertos, los sentidos abiertos, el discernimiento abierto para reconocerlos y apartarte. Corre por tu vida. Quizás habrá tiempo para desenmascararlos después, pero por el momento corre por tu vida. Sal de entre medio de ellos. Dice el Señor. De hecho, eso Pablo también lo menciona en 2 de Corintios. Salid de en medio de ellos porque están en solo corrupción. El 18 nos dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales. ¿Cómo seduces a los carnales? Hablándoles de la carne, seduciéndoles de la carne. Si hay corazones que son seductores, tú los puedes seducir con la carne. Si hay corazones que son lujuriosos, ¿cómo los puedes seducir? Con la carne, esas promesas que te dan. Deseos carnales por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Lo voy a leer de nuevo. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Estos hermanos que estaba escribiendo Pedro, hace poco eran esclavos del yugo del legalismo, de la ley. Y estaban siendo consumidos y machacados por el peso del legalismo, del fariseísmo. El Señor los rescata de ahí y ahora ellos empiezan a irse hacia el otro lado, que es precisamente el libertinaje. Entonces dice, a los que pocos escaparon de los que viven en el error, escaparon del legalismo y van y pasan de largo y caen al libertinaje. Esto es, mi amado hermano, cómo nosotros debemos aprender a vivir en un punto intermedio entre lo que es el cumplimiento de la ley y lo que es la vida cristiana de libertad. Tú eres salvo, tú has sido liberado por Dios, no para seguir esclavo de la ley y del fariseísmo y el legalismo, pero tampoco has sido liberado por el Señor para caer en el libertinaje. Estas son dos aguas muy peligrosas. Tú dices, antes yo era legalista, ahora he conocido la verdad y soy libertino, porque hago lo que quiero, porque Cristo me salvó. No es así, hermano. Y si tú antes eras libertino y dices, no, ahora he abierto los ojos y ahora vengo a un grupo que es tremendamente fariseico, legalista, tampoco es el tema. El ejemplo máximo para esto, sin duda, es Escila y Caritis. Esto tú lo puedes leer en los viajes de Homero, en la Odisea. Cuenta la historia que Odiseo va en un barco y tiene que pasar por un estrecho que es conocido por ser un estrecho de la muerte, puesto que por un lado está Escila, un monstruo mitológico que va a destruir a cualquiera que pase cerca, y por el otro está Caritis, que es otro monstruo. Por lo tanto, si él doblaba hacia la izquierda, va a la derecha y va a caer en manos de uno y va a ser destruido. Se iba a la izquierda, iba a caer en las manos del otro e iba a ser destruido. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir era pasar por en medio de ambos, alejarse de las garras de ambos. Hermanos, para alejarnos del legalismo no tenemos que caer en el libertinaje. Para alejarnos del libertinaje no tenemos que caer en el legalismo, tenemos que transitar por un balance bíblico. Estar sometidos a la ley de Dios, sí, porque si mamá es guardar mi mandamiento, pero disfrutando la libertad en Cristo, también como nos enseña Gálatas. Entonces, esto ocurre, mi hermano amado, a los cuales hace poco escaparon de los que viven en error para caer de un lado al otro. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello de lo que le ha vencido. Cuando se habla de las conquistas, el pueblo que conquista hace esclavo al otro. Estos falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus pasiones, de sus concupiscencias. Por lo tanto, no pueden darte nada porque uno es esclavo de quien le ha vencido. Estos falsos maestros son derrotados por la vanidad, por la sensualidad y la avaricia.
Ellos prometen lo que no tienen. No pueden darte libertad porque ellos son esclavos también de la concupiscencia. Pasaje final del 20 al 22 nos dice lo siguiente: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿De qué les sirve haber llegado a una iglesia sana, una iglesia bíblica, si luego van a apartarse? No quiere decir que van a perder la salvación. Quiere decir que llegaron a una iglesia donde fueron enseñados, donde fueron discipulados, donde fueron bautizados, pero nunca fueron salvos. No fueron regenerados internamente. Dieron señales, dieron falsas señales de crecimiento, donde pueden engañar a los hombres, donde pueden engañar a los ancianos, donde pueden engañar a los hermanos, pero a Dios no lo han de engañar. Han conocido la verdad. No es porque la verdad los haya transformado, no, han conocido la verdad, han transitado un poco de tiempo con ello, pero después se han apartado y han llegado a ser peores de lo que eran. Yo creo que tú conoces muchos casos de eso. Los falsos maestros están entre esos también. Y finalmente dice, ellos llegan a ser tan malos, o ha sido peor el tema de haber llegado a la iglesia y salido de la iglesia, que llegaron a corromperse a tal punto que son como el perro que vuelve a su vómito, o que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir eso? El perro vuelve a su vómito porque el perro sigue siendo perro. La puerca vuelve al cieno porque sigue siendo puerco. Cuando nosotros hablamos de la salvación y la regeneración, decimos que Dios nos ha hecho nueva criatura. Antes éramos perros y Dios ha hecho de nosotros hombres. Antes éramos cerdos y Dios nos ha transformado, nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha hecho hombres. Hombres salvos, hombres genuinos. Entonces, mi amado hermano, para cerrar este tiempo ya y tú puedas reconocer las marcas de un falso maestro, primero, tienen una conducta sensual. Segundo, desprecian la autoridad, son atrevidos y obstinados. Tercero, están vendidos al placer y la avaricia. Y cuarto, seducen con arrogancia y vanidad. Cuidado con ellos, hermano. Disciérnelos, conócelos, obsérvalos a la luz de la Escritura, para que la luz de la Escritura pueda mostrar las tinieblas que hay en sus corazones. Corre por tu vida, mi amado hermano. Sal de esos lugares. Si tú has visto a alguien o ves que tu iglesia tiene algo así, hermano, es tiempo de salir. Y no solamente de tu iglesia, sino que también puedes reconocer a los falsos maestros que quizás dentro de una iglesia sana pueden estar levantándose para comenzar a seguir sus propias disoluciones. Cuidado con eso, mi amado hermano. Te animo, como Pedro lo hacía, a estar alerta y a conocer la verdad para que puedas discernir lo falso, lo erróneo y lo que te va a llevar sin duda a destrucción segura. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, vamos delante de su presencia, una vez más dando gracias por lo que ha sido la entrega de su palabra. Ruego, Señor, que tengas en tu misericordia el guardarnos de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros, y Señor, tú puedas alimentarnos y nutrirnos en la verdad para poder crecer, para poder dar fruto bueno al 30, al 60 o al 100 para tu gloria. Señor, guárdanos de todas estas concupiscencias, de todos estos deseos y avaricias, Señor, pero principalmente guarda nuestras vidas de estos lobos rapaces y ayúdanos también a traer a otros a la luz, dejando a personas que puedan reconocer y apartarse de estos falsos maestros que están devorando sus vidas y haciendo de ellos un banquete. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi amado hermano, recordarle un par de cosas. Por ejemplo, el día martes a las 8 en punto nos reunimos vía Zoom para orar juntos. Ese es un tiempo para vernos cara a cara, no para conversar nuestras cosas, sino para orar, orar y orar. Unos con otros. Termina uno orando y comienza otro la oración. Oramos como iglesia. Le invito para el día jueves también a las 8 de la noche, para que ahora sí podamos compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, lo que está aconteciendo en nuestras vidas, y podamos gozarnos también con alabanzas que se están dando y con sus peticiones de oración para llevarlas al trono de la gracia juntos. También recordarle, mi amado hermano, que hay una campaña que es de esta ofrenda misionera para lo que es el establecimiento de ancianos en España. El hermano Samuel Alonso ha concluido su periodo de plantador y ya pronto tiene que ser examinado para ser ordenado pastor. Es por ello que, si Dios abre esas puertas, estoy viajando ya el 28 de octubre a ese hermoso país, o la madre patria, como le llaman algunos. Y si usted quiere ser parte de invertir en el reino, hermano, eres bienvenido. Esto es totalmente voluntario, el Señor provee. Esta es la oportunidad para que tú puedas invertir. Dios se va a proveer de todas formas, contigo o sin ti, pero tú tienes una oportunidad también de ser parte de esta inversión en el reino. Y fuera de eso, hermano, decirte que le extraño en el Señor, y seguimos orando precisamente para que el Señor abra la iglesia, las iglesias, y podamos reunirnos también ahora. Anhelamos que su reino venga. Vamos a cantar esta última alabanza, pero antes vamos a orar. Señor, ya cerrando este tiempo, queremos orar, queremos clamar a ti, Señor, para que tú seas obrando en cada uno de nosotros todo lo que has de hacer. Quiero rogarte, Señor, también para que abras pronto, Señor, estas cuarentenas y podamos reunirnos como familia y como iglesia. Y también clamamos, Señor, para que tú nos abras los ojos para poder discernir los falsos maestros de aquellos que son verdaderos, y podamos ministrar a otros también para sacarlos de las tinieblas a la luz, ya sea a través del Evangelio o a través, Señor, de mostrar que están sirviendo y siguiendo a falsos maestros. Señor, clamamos por tu regreso también. Y es así como cantamos para despedir este servicio: venga a tu reino. Lo rogamos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.